Buenos días a todos, bienvenidos a esta nueva sesión del conversatorio de problemas contemporáneos en derechos humanos. Agradecemos a todos su puntual asistencia para retomar los trabajos. A nombre del rector, el maestro Alfredo Peña Ramos, la secretaria académica, la maestra Lourdes Parra Jiménez, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos al Departamento de Economía y Ciencias Políticas que nos ha permitido coordinarnos con ellos desde el Doctor en Derechos Humanos para realizar estos trabajos donde han estado participando diversas expertas y próximamente expertos en la materia. Agradecemos a la doctora Liliana Castañeda la coordinación y la gestión de este conversatorio que ha sido todo un éxito. Muchísimas gracias, doctora Lili. Y bueno, el día de hoy para retomar los trabajos tenemos a la profesora Cindy McCulling, a ver si lo dije muy bien, y quien nos estará hablando de conflictos ambientales y derechos humanos. Yo no me quiero extender, agradezco a todos y a todas nuevamente y los dejo con la doctora Lili para que la haga la presentación debida. Bienvenida, profesora, este es su casa, este es su centro universitario y sobre todo, pues este es su doctorado. Agradecemos su participación. Doctora. Muchas gracias, doctora Magnolia, y bueno, agradecer de nuevo. Es un gusto que después de varias semanas sin coincidir podamos reunirnos y ver que sigue muy atentos y con mucho interés con estos conversatorios. Entonces agradezco también a todos los participantes su puntualidad y su interés. Como ya lo dijo la doctora Magnolia, pues el día de hoy está con nosotros la doctora Cindy McCulling. Voy a leer brevemente algunas cosas de su currículum. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, con la tesis titulada Alcantarillado del Progreso, Industria y Estado en la Contaminación del Río Santiago en Jalisco, la cual en su defensa obtuvo mención honorífica, pero además obtuvo el premio de tesis doctoral 2018 de la Red Internacional Waterlat-Gobasi. Tiene una maestría en estudios ambientales por York University en Toronto, Canadá, y la licenciatura en Artes y Ciencias con honores en la McMaster University. Actualmente es profesora investigadora en el CIESAS, Unidad Occidente. Realizó un postdoctorado en la Unidad Académica en Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha sido consultora para Oxfam México, consultora ambiental freelance en otros proyectos, investigadora y capacitadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, coordinadora de proyectos de investigación. Entre sus publicaciones está justamente la publicación del libro, el libro de su tesis, Alcantarillado del Progreso, Corporaciones, Corrupción Institucionalizada y la Lucha por el Río Santiago. Y en coordinación con el doctor Darcy Tetrol, Social Environment Conflicts en México. Y bueno, varios artículos de investigación en revistas indexadas y especializadas. Es un honor, Cindy, que nos acompañes el día de hoy en este conversatorio, donde justamente hemos tenido la oportunidad de conversar de diferentes temas que son importantes, relevantes en el marco justamente de los derechos humanos. Un gusto tenerte aquí y bueno, te paso el uso de la voz. Adelante. Muchas gracias, Liliana, por la invitación. Y yo lo entendía más como un seminario de doctorado y me alegra ver pues, tantas personas conectadas. Es un conversatorio pues, mucho más amplio y espero que sea de su interés. Y a lo mejor antes de proyectar la presentación, si solo resaltar, como estaba mencionando Liliana en la presentación, que yo toda mi vida no lo he dedicado, digamos, a la actividad académica, sino antes de decidir apostar por el doctorado y ahora dedicarme a la investigación, yo inicié, digamos, mi vida laboral en el sector no gubernamental.
y trabajando sobre conflictos ambientales relacionados en particular con el agua. Desde hace más de 15 años me dedico a temas que tienen que ver con agua, presas, contaminación, restauración de ríos, y trabajando desde el sector no gubernamental. El marco de los derechos humanos pues siempre era, digamos, una base muy importante para poder plantear los casos y tratar de incidir de la mano con las comunidades afectadas por los proyectos que estábamos trabajando. Entonces, de alguna manera, creo que mi experiencia en este tema es una praxis teórico-práctica, porque partí desde un ámbito más práctico del uso de los derechos humanos en la defensa de derechos colectivos, y ahora estudio los conflictos socioambientales. Solo quería hacer esa acotación. Y ahora voy a proyectar. Entonces, pues tenemos el tema de la sesión de hoy de conflictos ambientales y derechos humanos, y quería partir desde algunos apuntes más conceptuales de cómo entendemos estos conflictos ambientales, porque sí, definitivamente digamos, quienes no estudian los temas ambientales pueden tener una visión del ambientalismo un poco limitado a, no sé, la defensa de los bosques, lo verde, lo natural, la conservación, y realmente quienes estudiamos los conflictos ambientales o socioambientales, muchos partimos desde una visión donde lo que se resalta son las relaciones de poder, y en ese sentido partimos de un marco conceptual en un campo de estudio que es la ecología política, que se enfoca en analizar quiénes son los ganadores y perdedores del cambio ambiental. Entonces, como mencionaba, desde ese marco, lo importante es analizar el cambio de los sistemas socioambientales con una consideración explícita de las relaciones de poder. También este es un marco que no apuesta por una objetividad o neutralidad, digamos, considerada científica, sino que parte desde la idea de que el cambio social y ambiental puede darse de formas mejores, menos coercitivas, menos explotadoras, más sostenibles para las comunidades, ¿no? También está centrado en encontrar las causas en lugar de solo los síntomas, ¿no? Como poder describir cómo se disminuye la biodiversidad, que existe actualmente pues una crisis de biodiversidad a nivel global, con pérdidas y extinciones en un nivel sumamente alto, pero no se enfoca solo en esta cuestión, vamos, descriptiva de la erosión, el cambio climático, la contaminación, sino tratar de encontrar las causas. Y podemos decir, esto es siguiendo el trabajo de Philip Robbins, que tanto ofrece el hacha para poder desarmar las versiones políticamente problemáticas del cambio ambiental, o sea, poder hacer esta crítica de los discursos convencionales o predominantes del cambio ambiental, y ofrece también una semilla, ideas alternativas de cómo cultivar nuevas socioecologías, nuevas formas de vivir. Una parte muy importante para mí de la ecología política es la diferencia, esto es todavía siguiendo a este autor Robbins, entre identificar sistemas más amplios en lugar de culpar a las fuerzas cercanas y locales. Es la diferencia entre ver a los sistemas ecológicos como cargados de poder en lugar de políticamente inertes,
y entre adoptar un enfoque explícitamente normativo en lugar de uno que reivindique la objetividad del desinterés. Esto ya lo mencioné, ¿no? No parte de esta supuesta objetividad, pero esta diferencia entre culpar a las fuerzas cercanas y locales o identificar sistemas más amplios es muy importante. Podemos decir que este es un punto clave para diferenciar entre lo que podemos llamar ecologías políticas o apolíticas. Y hay para mí un ejemplo propio bastante bueno que me gusta mencionar, me gusta utilizar. Es una imagen de una campaña de esta organización, el Consejo Consultivo del Agua. Digo, no voy a entrar en detalle de lo que es esta organización, pero está estipulada su creación en la Ley de Aguas Nacionales, y en su consejo directivo tenemos representación de algunas de las empresas más grandes en el país, ¿no? Desde Carso, desde Cemex, grupos empresariales muy importantes. Y trataron en 2018 un poco en torno al cambio de gobierno, de promover lo que llamaban un pacto social por el agua. Ahora, no va al caso entrar a lo que todo era la apuesta de este pacto social, que vamos, en el fondo iba un poco más hacia temas de privatización del agua en el país. Pero me gustó mucho como ejemplo esta gráfica, esta imagen desde su campaña, que dice, bueno, 6 de cada 10 ríos de nuestro país están contaminados y tú le sigues arrojando tu basura, actúa. Bueno, yo estudio el tema de la contaminación del agua, muy en particular, como mencionó Liliana, en caso muy importante en Jalisco del río Santiago, y al final voy a ejemplificar algunas cosas desde ese caso. Pero si vemos esta imagen, ¿qué mensaje nos está dando? ¿Quién tiene la responsabilidad? ¿No? Aquí se está individualizando un problema público, se está poniendo, digamos, en la carga de los patrones de consumo del ciudadano individual la responsabilidad de una problemática que tiene mucho más que ver con la contaminación, en particular industrial. De hecho, la misma Comisión Nacional del Agua ha calculado que la industria en el país contamina 340% más que las aguas residuales domésticas o municipales, ¿no? Eso está incluso en el Programa Nacional Hídrico más reciente, 2020-2024. Entonces, aquí se está tratando de focalizar, vamos, en las causas más locales, más individualizados, en lugar de ver las causas subyacentes más amplios de una problemática. Solo para ejemplificar esta diferencia entre ecologías políticas y apolíticas. Entonces es útil pensar y tener en mente, en particular para ustedes que entiendo pues no se especializan en temas ambientales, tener muy claro que hay respuestas muy divergentes ante la intensificación de las contradicciones y conflictos socioambientales. Y si vemos aquí el apartado al lado izquierdo, estos serían los discursos convencionales predominantes que veríamos en programas gubernamentales, incluso en programas de organizaciones de Naciones Unidas o otras entidades internacionales. Es lo que vemos claramente en las estrategias empresariales frente a la problemática ambiental, y a lo mejor pues será en concordancia con lo que vemos de discursos también en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ante esta identificación de problemas de degradación o que llegan en sus momentos a conflictos socioambientales, muchas veces vemos esta respuesta un poco de más de lo mismo. Podemos decir que eso
va en torno a ideas de desarrollo sustentable o lo que se ha llamado crecimiento verde, va en torno a soluciones que se enmarcan más conceptualmente o desde la investigación en lo que se ha llamado la modernización ecológica, que se enfoca en que los problemas ambientales se pueden resolver a través de soluciones tecnológicas, que más y mejor tecnología nos dará la salida. Eso muchas veces es la respuesta ante problemáticas ambientales. También en este marco se suele considerar a las corporaciones transnacionales con su inversión extranjera directa como los portadores primordiales de las tecnologías de vanguardia, ¿no? Que nos podrán dar la salida con sus tecnologías verdes. Y estamos aquí, yo estoy diciendo, pues entre el greenwashing, entre la mercadotecnia verde y el reformismo, o sea, cambios, pero que no llegan al fondo o a trastocar las relaciones de poder predominantes. Y obviamente este marco parte del FE en el mercado como mecanismo para regular las externalidades ambientales. Esto es, digamos, la respuesta predominante. Si vemos desde lo que se genera en los conflictos socioambientales y desde las comunidades afectadas y también desde la investigación crítica, pues tenemos las propuestas que salen del cuestionamiento del paradigma de desarrollo y crecimiento. En algunos casos, mucho en Europa ahora se está trabajando sobre ideas de decrecimiento como salida a las problemáticas ambientales. Otros hablan del post-desarrollo, de que hay que pensar ahora más allá completamente del marco del desarrollo. Este es como un trabajo del colombiano Arturo Escobar. Otros, muchos en torno a la autonomía, las luchas por la autonomía de las comunidades. Y pues como yo mencioné, parto desde esta ecología política por su enfoque en el poder. En una definición de la ecología política la podemos entender como explicar la topografía de un ambiente politizado y con el interés explícito en la relación entre problemas ambientales y las actividades e intereses de élites que perpetúen el status quo económico y político. Entonces, esto nos da una idea de la divergencia en cómo se puede abordar estas problemáticas y conflictos. Y para entender estos conflictos, especialmente cómo se han abordado en América Latina, es importante la definición también de Joan Martínez Salier, que entiende la ecología política como precisamente el estudio de los conflictos de distribución ecológica, que él define como conflictos sobre los principios de justicia aplicables a la distribución de cargas contaminantes y el acceso a recursos y servicios ambientales. Y para redondear en esta parte de cómo entendemos los problemas ambientales y qué es el ambientalismo, porque como decía al principio, se suele, digamos, identificar con la conservación y movimientos un poco más del norte global. Martínez Salier también con otro académico de la India, Guha, han hablado del ambientalismo de los pobres, donde se reconoce que en muchos de los conflictos por extracción de recursos o contaminación, la población local pobre, sea indígena o no, a menudo están del lado de la conservación, no tanto porque sean ambientalistas, que se ponen la camiseta de ambientalistas, sino porque sus necesidades de sustento y sus valores culturales están de por medio, ¿no? Entonces, muchas veces es también cuestión de estar a la defensa de modos y formas de vida y formas de sustento. Entonces ha habido un esfuerzo, diferentes esfuerzos. Este es uno precisamente
que ha liderado con otros Joan Martínez Alier, pero ha habido este esfuerzo de identificar y mapear conflictos socioambientales. Esta es una iniciativa global, hay otros temas, no voy a identificar todos, pero sí hay observatorios que solo están viendo los conflictos por minería, por ejemplo, en América Latina, el OCMAL, y diferentes esfuerzos regionales. En México también voy a mencionar uno de ellos, de identificar y clasificar los conflictos socioambientales a nivel país, región, global. Este es un atlas de justicia ambiental y aquí podemos ver cómo se ha identificado conflictos que tienen que ver con la minería, la gestión de residuos, conflictos por la tierra, por combustibles fósiles, gestión del agua, infraestructura, turismo, etcétera. Y incluso de primera vista podemos identificar esta concentración desde México y bajando a Sudamérica de conflictos por minería, que es un fenómeno sumamente importante en la región. En cuanto a los conflictos socioambientales en México, específicamente, entre otros, Víctor Toledo, bueno, que estuvo un tiempo, un periodo recientemente en este gobierno como secretario de Medio Ambiente, pero pues es estudioso de temas ambientales en México desde hace muchas décadas, y antes de estar en la función pública, estuvo con colaboradores analizando los conflictos socioambientales en México y detectó, analizando el periodo 2012-2017, 560 conflictos en el país. Identificó el mayor número, 173, relacionados con la minería, seguidos por conflictos que tienen que ver con agua, proyectos energéticos, proyectos turísticos de gran escala, la expansión urbana, bosques, agricultura, residuos tóxicos y peligrosos, construcción de carreteras, pesca y biotecnología. Para mi trabajo, es importante la observación de Fernanda Paz, que ella también analizó conflictos socioambientales en el país en un periodo poco anterior, ha seguido con trabajos posteriores, pero analizando conflictos entre 2009 y 2019 a partir de diferentes periódicos, de los conflictos que aparecían y también los conflictos que se presentaban en un espacio de colaboración a nivel nacional, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales. Detectó 95 conflictos y ella en su análisis encontró que el recurso que estaba en juego en mayor proporción de estos conflictos era el agua, que estaba presente en 39% de los casos. Y contrario a lo que a veces se espera en el caso del agua, no eran conflictos por la escasez o el acceso al agua, sino que 70% era por contaminación de la fuente. Ese fue la raíz del conflicto. Entonces, esto es una representación gráfica de ese trabajo que mencioné de Toledo, que da la idea de los municipios con presencia de conflictos ambientales, que nos sorprende que en el centro del país hay una fuerte concentración y vemos un buen número de conflictos también representados en el estado de Jalisco. Y bueno, más allá del que les voy a presentar, yo resaltaría también el conflicto en torno a la presa del Zapotillo como uno de los conflictos muy significativos que hemos tenido en últimas décadas en el estado. En mi propio trabajo con colaboradores, trabajo que también mencionó Liliana, hemos tratado de analizar en trabajo colectivo y es un trabajo que continúa, continuamos en estas líneas de investigación, de tratar de entender cuáles son las condiciones político-económicas que han dado lugar a la multiplicación de los conflictos socioambientales en México
Y estas condiciones político-económicas es parte de lo que voy a mencionar. O sea, cuáles son algunas de las causas de por qué vemos una multiplicación de los conflictos de este tipo, porque realmente diversos autores concuerdan en que en los últimos 20 años, en lo que vamos de este siglo, es cuando se ha dado esta multiplicación. ¿Por qué los conflictos emergen en algunos contextos locales y regionales y en otros no? ¿Cómo se construyen las agencias colectivas de resistencia al despojo y la contaminación? Y aquí tiene que ver con quiénes son los actores y también cuáles son sus estrategias, ¿no? de lucha. Y aquí es donde el marco de los derechos humanos es ese es mi argumento que les quiero presentar, pues es una herramienta de lucha muy importante en muchos de estos conflictos. Y en ese punto también voy a mencionar la lectura que pedí a Liliana que compartiera sobre las presas hidroeléctricas en Brasil, porque creo que hay observaciones muy importantes en ese sentido. Y también podemos pensar ante los conflictos cuáles son las alternativas desde abajo que podemos observar, porque mucho de lo que se argumenta en el caso de estos conflictos también es que pueden ser productivos también en el sentido, yo diría, tanto de develar contradicciones en nuestra economía política actual, pero también de otras formas de relacionarnos con nuestro entorno y entre las comunidades humanas, ¿no? Entonces, si pensamos en como cuáles son las causas de los conflictos socioambientales, un factor muy importante es el aumento en lo que se ha llamado, digamos, más desde una visión marxista, el metabolismo social. El metabolismo social capitalista, que se refiere a cuáles son todos los materiales, todos los recursos energéticos que entran a este subsistema que es la economía como sistema abierto y cuánto se genera también de desechos de esos procesos. Entonces, entendemos el metabolismo a nivel individual humano, ¿no? Como cuando lo que consumimos, procesamos y desechamos, y podemos pensar a nivel de toda la economía cuáles son todos esos recursos materiales, energéticos y demás que entran en este proceso metabólico de la economía y que generen a su vez residuos. Y podemos ver a nivel global, también hay intentos de análisis a nivel más regional o a nivel nacional, pero podemos ver cómo ha aumentado este metabolismo. Hay estimaciones, por ejemplo, para el periodo 1900 a 2000, en ese periodo la población a nivel global se cuadruplicó, pero el consumo de materiales y energía se multiplicó por 10. O sea, muchas veces cuando escuchamos explicaciones más convencionales de la problemática ambiental, se suele culpar la expansión demográfica, pero tenemos que analizar tanto quién consume qué, como este aumento en el consumo de recursos a nivel general, no es solo la expansión demográfica. Entonces vemos para ese periodo 1900-2000 que el consumo de biomasa se multiplicó por 3.5, el consumo de energía por 12, el de metales por 19 y el de materiales de construcción, en particular el cemento, por 34. Entonces es realmente impactante. Vemos también que el 10% más rico de la población global consume el 40% de energía y materiales, y podemos identificar a la población consumidora concentrada en Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, y las regiones que abastecen al mercado mundial con recursos naturales han tendido a ser más en América Latina, África, Medio Oriente, Canadá y Australia. Entonces, tanto es importante ver cómo aumenta este metabolismo social, cómo
estos sitios que son las fuentes de recursos en este metabolismo. Y aquí es importante el tema del extractivismo, y es un marco muy importante para entender los conflictos socioambientales y en particular en América Latina, para tratar de decir qué es el extractivismo. Trata de la forma de apropiación de los recursos naturales, y hablamos del extractivismo tomando en cuenta el destino de los recursos, si su destino es para el mercado interno, el mercado nacional, un mercado local, o si son para la exportación, y el volumen y la intensidad de su extracción. Así lo ha tratado de catalogar Eduardo Gudinas. La intensidad de la extracción se refiere a los efectos ambientales, como la ecotoxicidad, la generación de contaminantes, el uso de explosivos, y el caso más conocido en este sentido es Sudamérica, con la minería de oro, que es altamente contaminante por el uso de metales como mercurio o otros químicos como cianuro. Esta imagen no es de Sudamérica, es una mina en Zacatecas, la mina Peñasquito, que es la mina de oro, se supone, más grande del país. Entonces, el extractivismo normalmente pues, se refiere a actividades intensas en este sentido de los efectos ambientales, donde el destino de los recursos es mayormente a la exportación y donde no se da una transformación, un procesamiento industrial normalmente a estos recursos. Hay debates en este sentido y de hecho yo he participado en trabajos para tratar de argumentar que aunque haya transformación industrial de los recursos, como en el caso del procesamiento del agave para el tequila en Jalisco, aún así podemos estar hablando del extractivismo por la intensidad de los efectos ambientales en que se exacerban a través del proceso industrial. Entonces, el extractivismo no solo se refiere a actividades de extracción de minerales, de combustibles fósiles. Otro área muy importante donde se ha detectado es precisamente en la agricultura, lo que se ha llamado el agroextractivismo, y mucho en torno a la producción de soya en Sudamérica, la zona que se han referido como la República del Soya entre Argentina, Brasil, Paraguay y Bolivia. Y también se ha hablado mucho en torno al neoextractivismo, que se ha referido a la acción de gobiernos progresistas de tomar una mayor parte de la renta de las actividades extractivistas para el Estado, para invertirlo en programas sociales y de combate a la pobreza. Se ha dado en diferentes momentos este tipo de política de gobiernos progresistas en su momento en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Uruguay y Venezuela. Pero se ha hablado del consenso de los commodities, esto es de Maristela Svampa, porque estos gobiernos progresistas, aunque tomen más de la renta de estas actividades para programas sociales, no cuestionan, vamos, en el fondo, el marco de la extracción extractivista de los recursos primarios, y esto se ha dado precisamente en una época donde se observa una fuerte reprimarización de las economías de América Latina, en particular en un periodo después de la crisis financiera de 2008, donde se dio un boom, una alza muy importante en el precio de muchos bienes primarios, muchos de los metales, y se llegó en este boom en el año 2011 a que fueran bienes primarios 68% de las exportaciones de Argentina, 82%
de las exportaciones de Colombia, 89% de Chile y Perú, y el 95% de las exportaciones de Bolivia y Venezuela eran bienes primarios. Aún Brasil, donde sabemos pues se dieron procesos de rápida industrialización, llegó en 2011 a tener 66% de sus exportaciones como bienes primarios, aquí mucho de hierro y de soya. Y el caso de México es diferente. Muchas veces no estamos tan conscientes de que una parte importante de las exportaciones mexicanas también son del sector manufacturero, mucho por este modelo de maquila o lo que algunos llaman maquila disfrazada, porque ese proceso no solo se da, digamos, en torno a la frontera norte del país, pero sí son muy importantes las exportaciones del sector manufacturero, en particular de aparatos electrónicos y del sector automotriz. Entonces, aún con una fuerte actividad minera en México, no se llegó a la misma tasa de reprimarización. En 2011, los bienes primarios solo representaban menos del 30% de las exportaciones del país, que no quiere decir que no sea muy importante la actividad minera y los conflictos en torno a la minería. Entonces, 2 o 3 apuntes más sobre cómo explicar las causas o cuáles son estos procesos que están impulsando los conflictos socioambientales. Y muchas explicaciones han partido de Marx y su idea de la acumulación originaria. Aquí se refiere a lo que elaboró Marx en volumen 1 de Capital en torno a la transición del feudalismo al capitalismo, donde analiza el caso de Inglaterra y los procesos que se dieron entre el siglo XV y XVIII para separar a los campesinos, los productores agrícolas, de sus medios de producción por el cercamiento de la propiedad colectiva y dejando sin acceso a la tierra a esta población y por lo tanto impulsando un proceso de proletarización. Entonces esto lo llamó Marx acumulación primitiva o acumulación originaria, y reconoce que este proceso, digamos, de captación de un bien público, de privatización de un bien público, en este caso las tierras comunales, no solo era un proceso que se dio en el nacimiento del sistema capitalista, sino que representa una característica del capitalismo en su evolución y expansión global. Y elaboró sobre este punto de forma importante Rosa Luxemburgo, con la tesis del despojo como un denominador a lo largo de la historia del capitalismo, con el argumento de que la lógica de acumulación incesante de capital impulsa la expansión del sistema capitalista a todas partes del planeta, vía procesos de imperialismo y colonización. O sea, es necesario incorporar al proceso a áreas que funcionan bajo una lógica no capitalista, de modo que se alimenta de factores de producción y recursos naturales y culturales que están al exterior del sistema para subsumirlos a la lógica de mercado. Ahora, más recientemente, la forma de expresión de este proceso que se ha popularizado mucho desde el trabajo de David Harvey, sobre la acumulación por disposición. O sea, retoma Harvey la idea de acumulación original o primitiva de Marx, no para pensar a una etapa previa al capitalismo, proceso que se refiere Marx, sino para hablar de procesos de acumulación por depredación, fraude y violencia, en sus palabras. Y Harvey enumera una serie de procesos y argumentos que siguen muy presentes en la geografía histórica del capitalismo hasta el presente. Entonces, lo que él llama la acumulación por disposición lo entiende como la mercantilización y privatización de la tierra, la expulsión por la fuerza de poblaciones campesinas,
la conversión de diferentes tipos de derechos de propiedad comunal, colectiva, estatal en derechos de propiedad privada exclusivos, la supresión del acceso a bienes comunales, la mercantilización de la fuerza de trabajo y la supresión de formas alternativas o indígenas de producción y consumo, los procesos coloniales, neocoloniales y imperiales de apropiación de bienes, incluidos los recursos naturales, etcétera. De hecho, se ha criticado un poco el trabajo de Harvey por querer catalogar demasiados fenómenos bajo este concepto de la acumulación por disposición, pero estos procesos de cancelación o supresión de derechos comunales y formas de producción diversos para subsumirlos a lógicas privadas, es un fenómeno muy importante de lo que están impulsando los conflictos socioambientales. Esto hay que contrastarlo con la versión oficial, me gusta llamarlo así, de por qué se dan estos conflictos. Y aquí solo creo que estoy alargándome un poco, entonces voy a ver parte de esto un poco rápidamente. Podemos ver, por ejemplo, cómo se explica los conflictos por el agua en el país desde la Comisión Nacional del Agua. Solo voy a leer aquí la cita de la CONAGUA, que habla de que la estabilidad social, económica y política de México se ha visto comprometida por diversos conflictos que se han presentado en algunas cuencas del país a causa de la creciente demanda y competencia por el agua de los diferentes usuarios. Entonces, ¿cuál es la explicación? Pues hay un crecimiento demográfico, hay más demanda y eso genera competencia. Entonces, lo que se tiende a hacer, como diversas autoras han analizado para diferentes regiones del mundo, es que se suele hacer énfasis en tanto la parte volumétrica, las cantidades del agua y el crecimiento poblacional. Estos son maneras, de alguna manera, de naturalizar los conflictos, ¿no? Hay más población, hay tanto volumen de agua, y hay más competencia por la demanda. De aquí, ¿cuáles son las soluciones que desde este discurso dimanan? Pues mucho va en torno al mercado, a procesos de privatización para solucionar estos conflictos, y también la ciencia y la tecnología como panaceas, muchas veces en forma de grandes obras hidráulicas para proveer nuevas fuentes de abastecimiento. Y por eso puse esta imagen de protesta contra la presa La Parota en el estado de Guerrero. Entonces, ¿qué es lo que perdemos cuando partimos desde esta versión oficial? Lo que se ofusca, como dice Mahayani, son las inequidades subyacentes en el uso y el acceso al agua y su contexto histórico. Cuando ponemos énfasis en estos procesos de escasez, de crecimiento poblacional, no se entiende que la escasez también es resultado de actores poderosos apropiando impunemente los recursos y así intensificando la degradación. O sea, las relaciones de poder quedan fuera de esta visión de escasez, de crecimiento poblacional y competencia. Entonces, en el marco de los derechos humanos y el medio ambiente o estos conflictos socioambientales, quería hacer algunas acotaciones que nos ayudan a pensar estos conflictos y en particular los conflictos que yo estudio que tienen que ver con procesos de degradación ambiental. Entonces, pues tenemos el marco del derecho a un medio ambiente sano que se incorporó en el artículo 4 de la Constitución Mexicana desde 1999 y que estipula que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar y que el Estado garantizará el respeto a este derecho. Y desde reformas del año 2012 también se establece que el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. Si pensamos en la degradación y contaminación ambiental, sin embargo, no solo estamos hablando del derecho a un medio ambiente sano,
sino que estamos hablando de un abanico de derechos que se afecten, incluyendo el derecho a la vida. Como observa María del Carmen Carmona, el deterioro ambiental afecta el bienestar, la economía, la exposición y acceso y aprovechamiento equitativo del agua, contamina el aire, afecta la salud, altera la calidad de vida. En síntesis, impide que se den las condiciones que son el sustento para la existencia cuando tenemos procesos de deterioro ambiental. Y como contexto para el desarrollo de la vida, el ejercicio de la mayoría de nuestros derechos humanos depende de la preservación y protección del medio ambiente. Entonces, cuando estamos hablando de estos conflictos socioambientales o conflictos por el agua, no solo estaríamos hablando del derecho al medio ambiente sano o el derecho humano al agua y al saneamiento, sino al derecho a la alimentación, al derecho a la vida, el derecho a la salud, a la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de los diferentes casos que podríamos analizar. Y en los conflictos, muchas veces el Estado es un actor primordial, muchas veces son proyectos, pueden ser proyectos de presas, de carreteras, de expansión urbana, donde el mismo Estado es el actor protagónico, pero en muchos casos hay actores privados o empresas que están con un papel primordial en estos conflictos. Pueden también ser quienes impulsan los proyectos o los procesos de degradación que generan los conflictos. Entonces es importante pensar cuál es el papel del Estado y cuál es el papel de las empresas desde el marco de los derechos humanos. Y una manera de proteger el derecho a un medio ambiente sano de la población es a través del control, obviamente, que opera el Estado de las actividades que pueden conllevar su degradación. Entonces, es la obligación del Estado de regular las actividades individuales para proteger los derechos de la colectividad. Entonces, el papel del Estado es importante en regular los actores privados para proteger el derecho a medio ambiente sano. Y aquí entramos en la discusión sobre empresas y derechos humanos, y me parece muy pertinente el marco que propuso quien en su momento fue representante especial del secretario general de Naciones Unidas sobre empresas transnacionales y derechos humanos, John Ruggie. Y él propuso el marco de proteger, respetar y remediar. Aquí es la obligación del Estado proteger en contra de los abusos de los derechos humanos por parte de terceros, incluyendo las empresas. Es la obligación de las empresas de respetar los derechos humanos en sus operaciones, y tiene que haber vías de acceso a la reparación, ¿no? Tiene que haber formas de buscar remediar las afectaciones o reparar el daño para los agraviados. En el mismo tema, en el caso de los estados, aunque no son responsables del abuso de los derechos humanos por parte de las empresas, pueden ser considerados en violación de sus obligaciones cuando dejan de tomar los pasos apropiados para prevenirlo, para investigar, para castigar, para remediarlo cuando sucede. O sea, por omisión también tiene una responsabilidad el Estado. Y parte de esta obligación del Estado implica generar y aplicar marcos normativos adecuados, lo cual muchas veces no sucede, en particular como países como México, ¿no? Los llamados países en desarrollo. Y esto puede deberse a una falta de capacidad institucional, o en muchos casos a que los estados se sienten constreñidos para hacerlo por tener que competir internacionalmente para atraer inversión. Eso es un factor que muchas veces predomina, ¿no? Y además de esta competencia internacional, otro posible limitante son los derechos, no derechos humanos, pero los derechos que se otorgan a las empresas en diversos tratados comerciales, ¿no? Que empoderan a empresas extranjeras para impugnar cambios en las regulaciones nacionales. Entonces, ese es, vamos, en cuanto a las obligaciones del Estado y de las empresas, pero una parte muy importante
y creo que no voy a poder entrar mucho en el caso que les quería presentar del Río Santiago para pensar cómo se ha usado el marco de los derechos humanos. Ahorita me indicará Liliana qué tanto le sigo, pero quería hacer algunos apuntes en torno a la lectura que les dejé sobre las presas hidroeléctricas en Brasil, y aquí en esta imagen que encontré es una de las protestas que se refiere la autora de 2012 cuando se dio esta reunión internacional de Naciones Unidas de Río +20, donde aprovecharon los ojos mundiales en Brasil para protestar contra la presa hidroeléctrica de Belo Monte, ¿no? En la Amazonía. Y aquí la otra parte que resalta mucho esta autora es los derechos humanos como herramienta de movilización política, ¿no? Porque, digamos, hay procedimientos, hay marcos legales que ofrecen herramientas, pero muchas veces son insuficientes para llegar a cambiar las condiciones sustanciales de los afectados o para impedir un proyecto, pero si se vinculan estas acciones para aprovechar las instancias y las vías de queja o presentación de violaciones de derechos humanos, entonces cuando se vinculan con otras acciones de protesta pueden convertirse en una herramienta muy importante de movilización. Aquí una parte importante de lo que presenta la autora es el contexto, que no es obviamente solo relevante en Brasil, donde desde discursos desarrollistas o neodesarrollistas se validan los proyectos que están en conflicto en términos del progreso, en este caso por las presas hidroeléctricas como el acceso a la energía y sus beneficios para la población marginada. Y si pensáramos en otros megaproyectos en México actuales, no hay que ver muy lejos para encontrar estos discursos desarrollistas, neodesarrollistas que defienden estos proyectos en nombre de la población más marginada. En términos de lo que Doctora, sí. Digamos, tómate el tiempo que necesites, ¿eh? Vamos bien en tiempo para que acabes tu presentación tal como la preparaste. Vamos bien. Ok, perfecto, Liliana. A veces uno piensa, no, pues rápido, pero como quería explicar según yo, con más claridad, me está tardando más de lo que tenía previsto. Pero sí quería resaltar de este estudio de Brasil, cómo los activistas han traducido la agenda de derechos humanos en una poderosa crítica moral y política de los proyectos de desarrollo, respaldada por una amplia gama de otras estrategias de protesta, o sea, que puede ser parte de esta gama de otras estrategias, lo cual es lo que le da la fuerza para poder incidir, aunque no son casos aquí que se han tampoco ganado, vamos, en esa idea de haber parado los proyectos. Dice la autora, pues si bien los conflictos de represas en Brasil continúan, los resultados sugieren que las estrategias internacionales de derechos humanos, si bien no pueden detener la construcción de represas o resolver los problemas sustantivos, pueden emplearse de manera efectiva para ejercer presión política en un contexto polarizado. Entonces, hay que entender esto también, vamos, en cómo se enmarcan, cuáles son los lenguajes que se utilizan en un conflicto ambiental o socioambiental, y el marco de los derechos humanos es un lenguaje que puede ser muy poderoso en estos conflictos. Entonces quería hacer algunas observaciones desde el caso que yo más he estudiado, que es el conflicto por el río Santiago. Aquí tengo una imagen del Informador de 1973, cuando salió noticia en primera plana sobre
la contaminación de las aguas de lo que ellos llamaban en ese momento el río Lerma-Santiago. Entonces, este es un problema un poco añejo, ¿no? En el estado, realmente este periodo de principios de los 70 que se empezó a detectar la muerte masiva de peces en el río y el deterioro, digamos, visualmente impactante. Y desde entonces, pues, se atribuía a la presencia de fábricas, ¿no? De empresas, de industrias sobre el río y que descargaban sin tratamiento. Entonces, de este proceso de degradación añejo, que ya pues estamos hablando casi de 50 años, no quiere decir porque hay un proceso de degradación que exista un conflicto. El conflicto lo podemos identificar un poco, bueno, yo lo identifico más desde el año 2001, donde se empieza con una serie de denuncias, de protestas, que voy a compartir una muy breve cronología de esto. Simplemente antes decir, pues estamos hablando, cuando hablamos de la cuenca del río Santiago, estamos hablando de un río que recorre un trayecto de 562 kilómetros, que nace en el lago de Chapala, se desemboca en el Océano Pacífico, cerca de San Blas, en Nayarit. Es receptor de una serie de vertidos, tanto de aguas residuales municipales en tratamiento, descargas industriales, lixiviados de basureros o supuestos rellenos sanitarios, y también de escorrentía de la actividad agrícola que puede arrojar pesticidas, fertilizantes, etcétera. Se estima la población en la cuenca en más de 7.5 millones de personas, y muchos están o estamos concentrados aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Y donde se ha dado más el conflicto es en esta parte alta de la cuenca, y en particular en torno a las comunidades del Salto y Juanacatlán, que están divididos por el río y que tienen entre sí la cascada, ¿no?, del Salto y Juanacatlán, que es un sitio donde se dispersan los contaminantes en forma de aerosoles a la población, que genera una mayor intensidad de afectación a la salud. Entonces, aguas arriba del Salto, tenemos el corredor industrial Ocotlán-El Salto, donde hay más de 700 industrias manufactureras. No son de un solo giro, tenemos presencia de actividad de metalmecánica, de metalurgia, química, farmacéutica, electrónica, automotriz, alimentos y bebidas, producción de muebles, mucho en torno a Ocotlán. Y digo, yo me he dado a la tarea en diferentes momentos de analizar la presencia de esta actividad manufacturera, y esto nos da un panorama de esos casi 700 empresas desde Ocotlán al Salto. Entonces, en este caso se ha dado una evolución de las acciones de protesta. Quedará claro, lo voy a revisar rápidamente, pues cómo se ha ido a diferentes instancias de derechos humanos, empleado este marco en diferentes momentos. Yo identifico el inicio de estas acciones de protesta en el 2001, porque en ese año y el que seguía, una organización que se formó en ese momento en el municipio de Juanacatlán y el Salto, el Instituto Vida, empezó con cartas y denuncias populares. Escribieron en su momento a Vicente Fox, mandaron denuncia popular ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. De esas primeras denuncias, otra acción importante que siguió en el 2003 fue que se presentó este caso junto con la problemática del lago de Chapala ante la Comisión para la Cooperación Ambiental, que es una instancia que se creó en el marco del Tratado de Libre Comercio, donde convergen México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, se recorrió, fue una primera acción de recurrir, a una instancia internacional,
con una petición ciudadana. Tardaron 10 años en dar resolución a esta petición ciudadana, donde se alegó la no aplicación de la regulación ambiental en México. Y digo, no voy a entrar en detalle, esto da como resultado lo que llaman un expediente de hechos, que digamos su nivel de incidencia de ese expediente de hechos me parece cuestionable, pero ese fue una acción, digamos, de recurrir a una instancia internacional. En torno a 2005 se dieron algunos estudios muy locales de estudiantes de maestría incluso, pero que trataron de demostrar los impactos en la salud por un gas que se genera de las aguas del río Santiago, el ácido sulfídrico, y se trató de estudiar su afectación para la población infantil. En 2006 y 2017 se presentó 2 veces este caso ante un tribunal ético, el Tribunal Latinoamericano del Agua, primero en la Ciudad de México y luego en otra sesión en Guadalajara. También se generó un informe en el que yo participé desde esta organización de Juana Catlán y una ONG donde yo laboraba, el IMDEC, y ahorita les voy a poner la portada de ese informe porque precisamente fue un informe de violaciones del derecho a medio ambiente sano y la salud, o sea, tratar de documentar estas violaciones a los derechos humanos. En 2008 se da un suceso que muchos identifican con el inicio de este conflicto socioambiental, aunque como vemos inició desde antes y en torno a 2005-2006 se formaron otras organizaciones muy importantes en el Salto, como Un Salto de Vida. Pero fue en 2008 cuando un niño de 8 años cayó en el canal El Ahogado, donde se une con el río Santiago y murió intoxicado por arsénico. Esa, digamos, conclusión de que fue por intoxicación por arsénico se confirmó después en una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que se dio a raíz del fallecimiento del niño Miguel Ángel y que salió en el año 2010. Después de que falleció este niño Miguel Ángel, se dio una mega marcha por el río pidiendo la declaración de emergencia sanitaria de salud, y se hizo un intento de cerrar el principal basurero metropolitano, Los Laureles, que está a escasos kilómetros de la cabecera del Salto, y que afecta, digamos, la calidad de vida para quienes viven en esa zona y también genera contaminación para el río Santiago. En 2009, a raíz de muchas quejas que se presentaron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y también por este informe de 2007 de violación a los derechos humanos, se generó desde la Comisión Estatal una macro recomendación sobre el río Santiago. Lo llamaron macro recomendación porque contenía 148 recomendaciones y 29 exhortaciones. También en ese año se reunieron en el Salto los integrantes de diferentes partes del país de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales aquí con la invitación de Un Salto de Vida. La respuesta gubernamental a la macro recomendación y a estas acciones de protesta fue declarar en 2010 un polígono de fragilidad ambiental de la cuenca El Ahogado. Esto fue como la salida o la alternativa a la declaratoria de la emergencia ambiental que solicitaban las organizaciones locales. Llamado POFA, Polígono de Fragilidad Ambiental, ha tenido muy poco impacto, pero fue la salida gubernamental ante esta problemática. En 2012 hubo una intervención importante de Greenpeace México, que de ahí viene la foto que yo tenía al principio de la presentación, de tener una campaña de ríos tóxicos, donde el río Santiago era uno de los sitios importantes en esta campaña. Y Greenpeace logró develar un estudio que había encargado la Comisión Estatal del Agua del río Santiago, que dejó muy en claro la presencia de contaminación industrial y el incumplimiento de las industrias de la normatividad ambiental mexicana.
se siguió con otro tipo de presentación ante otro tribunal ético, el Tribunal Permanente de los Pueblos, en 2012 y 2013, como parte de audiencias sobre la devastación ambiental y de los derechos de los pueblos. No estoy mencionando todos los puntos importantes de este conflicto, una disculpa, esto es algo muy reducido, pero estoy resaltando algunos hitos nada más que son un poco selectivos y que van de acuerdo a esta temática. Por eso resalta que en 2016 hubo visita de integrantes del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas al Salto, al Río Santiago. Hicieron observaciones de su deterioro y de la responsabilidad de gobierno y empresas en este caso. Ya para más recientemente, aunque los resultados hasta ahora son bastante magros, pero sí es importante resaltar el uso político de este tipo de conflicto con el anuncio del gobierno de Jalisco, de Enrique Alfaro, de la estrategia integral, bueno, llamado Estrategia Integral de Restauración del Río Santiago, que hizo anuncio de esto Alfaro el segundo día de su administración en diciembre de 2018. Con más desde la parte social, hubo la visita de una caravana con presencia de organizaciones e incluso congresistas de Estados Unidos y de la Unión Europea, como parte de lo que se llamó la caravana Toxitour, que inició en El Salto en diciembre de 2019 y recorrió 6 sitios severamente contaminados en el país. Y en febrero de 2020, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos emite medidas cautelares para este caso y también relacionado con el caso de la enfermedad renal en comunidades en la ribera del lago de Chapala, ¿no? Entonces, la Comisión Interamericana solicitó a México que adopte las medidas necesarias para preservar la vida, integridad personal y salud de los pobladores de las zonas de hasta 5 kilómetros del río Santiago en los municipios de Juanacatlán y El Salto, así como los pobladores de las localidades de San Pedro Itzicán, Aguacaliente, Chalpicote y Mezcala en el municipio de Poncitlán, estado de Jalisco. Y dice en particular que el Estado adopte las medidas pertinentes para brindar un diagnóstico médico especializado para las personas beneficiarias, teniendo en cuenta la alegada contaminación, proporcionándoles asimismo una atención médica adecuada en condiciones de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, conforme a los estándares internacionales, ¿no? Entonces, tanto exige adoptar las medidas necesarias para atender la contaminación, ¿no? Preservar la vida, como brindar esta atención médica. Y hubo una reunión, no estuve yo en asistencia, pero la semana pasada en la zona del Salto y Juanacatlán, convocada por la Secretaría de Gobernación, tratando de dar respuesta a estas medidas cautelares, que realmente no ha habido una respuesta convincente o clara del gobierno federal ante estas medidas cautelares ya más de un año, ¿no? Una respuesta que sí hubo de iniciativa más local de la Comisión Estatal de Derechos Humanos junto con organizaciones del Salto, fue tratar de definir el área de influencia de los contaminantes presentes en el río Santiago y el lago de Chapala. En respuesta a estas medidas cautelares, sacaron este informe el año pasado, y aquí es donde les puse la portada de ese informe de violaciones del derecho a la salud y a un medio ambiente sano en Juanacatlán y El Salto, que es desde 2007. Entonces, ahora sí que creo que ya me estoy extendiendo, Liliana, pero voy a pasar esto muy rápidamente. Yo lo que he tratado en mi propio trabajo de decir es que la omisión sí es una violación de los derechos humanos, ¿no? La omisión del Estado de generar marcos regulatorios adecuados y de aplicarlos. Y yo lo he explicado en torno a la corrupción institucionalizada. Entonces, para dar 2 ejemplos de esto,
yo hago énfasis siempre que hablo de esta problemática, de la falta de la aplicación de la regulación de las descargas, porque la Comisión Nacional del Agua, que es la encargada primordial de hacer valer la ley, la normatividad en torno a las descargas aguas nacionales, no tiene la capacidad ni realiza las inspecciones mínimas necesarias para, digamos, dejar de que exista un entorno de impunidad. La Comisión Nacional del Agua tiene registrados más de 500,000 de títulos de extracción y permisos de descarga. Entre 2010 y 2018 realizaba alrededor de 7,700 inspecciones al año. Con ese nivel de inspección necesitarían de 65 años para inspeccionar a todos los usuarios en el país. Y desde que está el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ha bajado muchísimo el nivel de inspección. Bajó un 65% en el primer año de su gobierno, en 2019. Solo realizaron 2,696 inspecciones en todo el país. El año pasado fue mucho menos, pero eso también con el, no sé si llamarlo pretexto, explicación de la emergencia sanitaria. Eso es un ejemplo de la no aplicación de la regulación. Y la otra parte es decir, pues no hay una regulación adecuada. Tenemos una sola norma que regula las descargas a cuerpos de agua, solo regula 20 parámetros. Es miope porque no controla la contaminación de las sustancias orgánicas tóxicas sintéticas. No hay ni un parámetro que los regula. Se ha querido modificar esta regulación desde el año 2007. En 2018 se publicó un proyecto de modificación. Recibió una fuerte oposición de las cámaras industriales del país que se manifestaron a través de las formas institucionales disponibles, y incluso el día de ayer en una reunión de la comité en Semarnat, donde participa tanto industria como sociedad civil, como gobierno, el Comarnat, votaron en contra de publicar esta modificación a esta normatividad y crear grupos de trabajo con la industria para discutirlo. Entonces, tenemos una normatividad muy laxa, y la industria ha sido empoderada en el sistema de generación de las normas ambientales para poder obstaculizar la aprobación de una normatividad más robusta. No voy a entrar en detalles en estas comisiones y demás, porque eso sí va más allá de esta presentación. Entonces, yo sí voy a explicar esto muy rápidamente. Sí me gusta entender este sistema que es violatorio de los derechos humanos en torno a la corrupción institucionalizada, que habla de esta normatividad laxa, de la no vigilancia, de depender del automonitoreo, de tener la captura regulatoria en estos espacios donde se generan las normas ambientales, y de tener un énfasis más en recaudar derechos que en regular la contaminación. Entonces, cuando yo estoy hablando de la corrupción institucionalizada, no estoy hablando de los actos ilícitos de funcionarios individualizados, sino de una lógica sistémica que subyace la configuración del sistema de regulación en México, y que da prioridad a la actividad privada sobre el bien común, ¿no? Habla de un sistema que normaliza e invisibiliza la actividad contaminante y la degradación ambiental en general, y es parte de lo que hace que esta problemática del río Santiago persiste en el tiempo. Entonces, lo que he querido compartir es que los derechos humanos son una importante herramienta de lucha en estos conflictos. No necesariamente quiere decir que llegamos a remediar o realmente proteger y garantizar estos derechos. Si vemos el caso del río Santiago, no obstante las claras violaciones del derecho a medio ambiente sano y a la salud,
Vemos continuamente la inacción del Estado y los abusos de los derechos humanos desde las empresas privadas. Y también vemos que en muchos casos son los mismos afectados quienes cargan con la obligación de generar las evidencias de la degradación, de la afectación a la salud y de quienes son los responsables. Entonces, desafortunadamente, hasta el momento podemos concluir que existe, opera en la práctica, el derecho de los particulares a contaminar el río Santiago en un ambiente de no aplicación de la regulación ambiental que crea este entorno de impunidad. Esto se evidencia en las severas omisiones del Estado, tanto en no garantizar el derecho de la población a medio ambiente sano, así como en no proteger a la población de los abusos de terceros, incluyendo las empresas nacionales y transnacionales asentados en esta zona. Aún así, los derechos humanos ofrecen herramientas para los afectados en los casos de conflictos socioambientales. Son más poderosos, como sostiene esta autora que estudia los casos de las presas hidroeléctricas en Brasil, cuando se vinculan a otras acciones de movilización política y como parte de estrategias más amplias. Y esto ahora sí es lo que les quería compartir en esta sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No te preocupes por el tiempo, tenemos tiempo suficiente y creo que son de esas oportunidades para pensar, ¿no? Y aprender sobre temas que son fundamentales, ¿no? Para todos y para todas quienes tenemos algún interés o que de paso, digamos, participamos en el diálogo sobre algún tema de derechos humanos. Entonces, bueno, te agradezco mucho la presentación. Ya tengo varias preguntas en el chat para ti. Entonces, primero, bueno, haría la invitación a que quien quiera participar, por favor, nos haga llegar su pregunta a través del chat. Y bueno, voy a leerte 2 o 3 y vamos tratando de responder. Una primera pregunta que asumo surgió por uno de los datos que presentaste en las primeras diapositivas es cómo Estados Unidos, Europa y Japón consumen la mayor energía si China es actualmente el país con más emisiones de CO2, nos pregunta uno de nuestros asistentes. Otro profesor nos pregunta tu opinión sobre el rol del CIAPA y las medidas que ha promovido para resolver el problema de abastecimiento y suministro en zona metropolitana. Tú nos irás diciendo si, digamos, hay algo que decir en relación con eso, que no es directamente con tu tema. Y una tercera, pasar a dos, es de un estudiante del doctorado, que creo emite su pregunta antes de estas últimas diapositivas, pero bueno, de todos modos las presento. ¿Qué sucede o por qué si se sabe que una empresa vierte aguas residuales al lago de Chapala, por ejemplo, solo se comenta que se investigará en lugar de sancionar si de acuerdo con la Constitución política el Estado establece que toda persona tiene derecho a un medio ambiente? Y bueno, creo que tiene que ver con tus últimas. Y si me permites una última, que también creo que estaba relacionada con la anterior, Diego Carrillo nos dice, ¿cuál ha sido la actuación desde las instituciones ambientales en Jalisco para garantizar el derecho humano a un medio ambiente sano? ¿Cuál ha sido la acción del gobierno de Jalisco? La actuación desde las instituciones ambientales en Jalisco. Bueno, la primera pregunta de China sí es interesante, habría que ver los datos y su evolución, ¿no? Porque, digamos, el auge de China como centro de manufactura a nivel global sí ha sido muy importante en las últimas décadas y definitivamente habrá habido una evolución, ¿no? En particular, se refería en ese punto en las zonas de consumo, donde se concentra el consumo. Y China sí ha sido, está creciendo obviamente su clase media y las tasas de consumo, vamos, per cápita en China, pero
digamos, históricamente y hasta tiempos recientes, incluso actualmente, los niveles de consumo per cápita sí son más altos, ¿no? En Estados Unidos, Europa Occidental y Japón. Pero sí el papel de China es importante, crecientemente importante, como zona de consumo de recursos, como, digamos, receptor de importaciones de diferentes partes del mundo, como un actor muy importante en estos procesos también que se han llamado de land grabbing, de captura de tierras para producción agrícola, en particular en África. Entonces, digamos, el papel de China sí es muy importante y sí no, no está de más hacer mención de ello, ¿no? El rol del CIAPA es una pregunta un poco amplio. Sí estudió también, digamos, los temas de abastecimiento de agua en el área metropolitana de Guadalajara. En cuanto a esta situación actual, digamos, no me quiero extender de más porque creo que lo podría hacer. ¿Hasta qué punto tiene que ver con reales problemáticas de, digamos, de escasez del agua en la región que afecten al abastecimiento? ¿Y hasta dónde tiene que ver con una falta de gestión y planeación adecuada? O sea, las dos partes son importantes. Sabemos que en la ciudad y en muchas partes del país hay pérdidas muy importantes en las redes de distribución, niveles de fuga de entre 30 a 40% del agua y que eso no se atienden. Estamos siempre puestos en estrategias que se enfocan en expandir el acceso a nuevas fuentes de agua y no controlar el consumo. El control de la demanda. Entonces, ese es parte de las fallas del sistema que definitivamente puede haber, digamos, acciones creativas, campañas educativas también para reducir el consumo a nivel domiciliario, estrategias alternativas de abastecimiento en torno a la captación de agua de lluvias, que hay mucha gente de la misma Universidad de Guadalajara, ¿no? Que, como Arturo Gleason, que promueve mucho el papel potencial de la captación de agua de lluvia para el abastecimiento de la ciudad. En rol del CIAPA, una preocupación mía que creo es muy importante es el abastecimiento del agua a la ciudad desde el río Santiago. O sea, muchos desconocemos cuáles son las fuentes de agua a la ciudad. La presa Calderón es una fuente muy menor. Por eso también debemos de tener una visión crítica y estar alertas a la manipulación política también de la información, digamos, porque dar una explicación en torno al cambio climático y al impacto del nivel bajo en esta presa, creo que es un poco, vamos, no quiere decir falso, pero no es del todo certera, ¿no? Una explicación en estos términos, tanto porque la presa Calderón es una fuente menor, como debía haber habido planeación anterior. Estas situaciones de crisis pueden volverse argumentos importantes para impulsar proyectos hidráulicos como la presa del Zapotillo, que está parado desde 2013. O sea, se genera un entorno de escasez. Eso, digamos, aumenta la aprobación ciudadana de cualquier proyecto que vaya a aumentar el abastecimiento. Entonces, aumenta la opinión a favor de proyectos como el Zapotillo, que ha sido detenido por las poblaciones como Temacapulín, que serían desalojadas, ¿no? El otro punto, y no voy a extenderme, es ahorita hay agua obviamente que llega a la ciudad desde el lago de Chapala por un acueducto cerrado que se inauguró en 1991, que es desde donde llega la mayor proporción del agua del lago de Chapala.
pero una parte de lo que es la dotación de Chapala no llega por ese acueducto cerrado porque no se ha podido darle mantenimiento desde hace 30 años porque no hay otro, digamos, acueducto alterno. Y la otra parte del agua se bombea ahí en creo ya donde está Liliana, en Ocotlán, al río Santiago. Recorre el río Santiago por, creo que es alrededor de 40, 50 kilómetros, y luego se bombea un sistema de canales también abiertos, o sea, todo el trayecto desde Ocotlán hasta la ciudad son 80 kilómetros abiertos al río, y a un sistema de canales que recibe muchas descargas tratadas y no tratadas. Entonces, esa fuente de agua a la ciudad, que en este año aumentó muchísimo, así aumentaron el abasto de la ciudad a través de este canal, constituye un riesgo a la salud pública. No voy a decir más. ¿Por qué no se sancionan a las empresas? Por muchas razones. Por una parte, no hay inspecciones. Por otra parte, sí hay mucha corrupción en torno al proceso de inspección y el procedimiento administrativo que le sigue. Creo que hay muchos estudiosos del derecho, y si es un proyecto que quiero emprender a futuro, es tratar de ver todas las fallas que hay en los procedimientos administrativos, y también la debilidad del marco legal, que deja al Estado con muy pocas herramientas contra en esta actuación para hacer valer la normatividad ambiental. Las sanciones suelen ser disputadas, suelen ser impugnadas por los particulares, y muchas veces no llegan a consolidarse, ¿no? A fijarse. ¿Y cuál ha sido la actuación de las autoridades ambientales en Jalisco para proteger el derecho al medio ambiente sano? Digo, habría que ir caso por caso y ver si hay algunos logros. Yo en los temas que yo analizo, no ha habido una actuación efectiva. Ha habido estrategias de comunicación, estrategias de gobernanza, sitios web, páginas bonitas, pero una actuación que realmente se vea que vaya a incidir en generar condiciones de vida dignas, yo no lo observo. Muchas gracias. Tenemos felicitaciones, doctora. Bueno, está el comentario de la doctora Magnolia que voy a leer. Felicidades, doctora Cindy, muy clara su exposición y el recorrido sobre esta evolución del conflicto. Coincido que la omisión es también una violación a los derechos humanos, y hay muchas preguntas que se me vienen a la perdón, pero pensando desde la academia, ¿qué nos toca hacer a la academia, ¿no? Otra pregunta. Luz Marcela Fernández Briceño dice: doctora Cindy, muy enriquecedora su exposición desde un enfoque que no ha sido y no ha querido ser explorado, sobre todo en nuestro estado. En este sentido, ¿cuál considera que ha sido la omisión e indolencia histórica del gobierno del estado más significativa, que nos ha afectado más a los habitantes de Jalisco? El tema hídrico, calidad de aire, manejo de residuos, cambio climático. Mil gracias de antemano por la orientación. Te felicitan también Cristina Castellano. Gracias por su valiosa investigación, doctora. Y su opinión respecto, nos pregunta Gabriela Reynoso, Gabriela Reynoso, tu opinión respecto a la privatización de la administración de algunos servicios y manejos del agua, y en qué casos este servicio podría privatizarse. Pues sí, es una muy buena pregunta de qué nos toca hacer desde la academia. Y creo que hay diferentes papeles muy, muy importantes, ¿no? Dependiendo de nuestras especialidades, ¿no? Me preguntaba una alumna de otro doctorado en ciencias sociales, que está estudiando el tema del conocimiento en este conflicto del río Santiago, y de alguna manera,
uno tiene que partir desde lo que conoce y sabe hacer. O sea, a mí me parece que desde la academia, por ejemplo, en el tema de la salud, ha sido una petición en el caso del Río Santiago desde hace décadas, ¿no? La elaboración de estudios epidemiológicos. Eso fue solicitud desde los primeros años de este conflicto a las autoridades de salud a nivel estatal, a nivel federal, a esta comisión de prevención de riesgos sanitarios, ¿no? El COFEPRIS, la COFEPRIS, siempre se negaron a hacer esos estudios o hicieron algunos estudios que daban un poco de risa por su falta de seriedad de la construcción, ¿no? de los estudios en base científica. Entonces, por ejemplo, especialistas en salud pueden hacer un aporte sumamente importante de demostrar afectación a la salud y la relación entre la contaminación ambiental y, y los padecimientos que se ven en la población. Ahí fue muy importante, por ejemplo, a principios de 2020, se logró dar a conocer un estudio que había encargado la Comisión Estatal del Agua a investigadores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ese estudio demostró afectaciones bastante severas a la población infantil y detectó en sangre de población infantil niveles de metales pesados, de otros contaminantes sintéticos como el benceno, arriba de los niveles que se consideran seguras en población adulta obrera. Entonces, los niveles que se estipulan para obreros en fábricas, niños de, digo, no me acuerdo exactamente el rango de edad, pero niños de la primaria, de creo quinto y sexto de primaria, tenían niveles en su sangre de benceno, de algunos metales pesados mayores de lo que se considera aceptable para obreros adultos en fábricas, ¿no? Entonces, ese estudio que el gobierno del estado nunca dio a conocer, tuvo que esperar a que, digamos, venciera los términos de confidencialidad que habían firmado los investigadores y en particular una investigadora, Gabriela Domínguez de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuando venció ese término de confidencialidad, ella buscó a los afectados del salto, buscó a un salto de vida y les dio a conocer la existencia de este estudio. Entonces, que se convirtió, digamos, en una herramienta importante de incidencia y de lucha. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Desde lo que sabemos, ¿qué es lo que podemos aportar en estos casos? Yo no voy a hacer un estudio de toxicología ni epidemiología, no, no sé de eso. Yo desde lo que puedo aportar, sí trato de pensar mi investigación en términos de la incidencia política. Y por eso yo empecé y insistí en la ecología política como marco que no parte desde una supuesta neutralidad o objetividad científica, porque sí considero ante las violaciones flagrantes de los derechos humanos cuando está en juego la vida, sí podemos aportar desde lo que sabemos al generar evidencias que puedan fungir como herramientas en este conflicto. Yo sí estudio la parte político-económica y social. Me he enfocado en analizar las prácticas de las empresas, las prácticas gubernamentales y generar información que considero pues es valiosa para demostrar estas omisiones y prácticas que llamo la corrupción institucionalizada. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Creo que es primero acercarnos, conocer a los afectados, conocer a los conflictos y luego desde nuestras especialidades pues poder incidir, poder actuar. ¿Cuál ha sido la indolencia más significativa del gobierno de Jalisco? Creo que no soy la mejor para responder esa pregunta porque uno se apasiona por los temas que estudio, los fenómenos que estudia y yo obviamente veo la problemática del agua como muy, muy, muy significativa.
y lo he visto en diferentes ámbitos, ¿no? Yo por eso mencioné el abastecimiento del agua desde el río Santiago, que luego pasa por un proceso de potabilización que es considerada convencional, que no está diseñada para recibir aguas de ese tipo de calidad. Hay problemáticas de acceso a agua potable con presencia muy fuerte de tandeos, de agua de calidad, digamos, dudosa en diferentes regiones del estado. O sea, hay parte de los altos de Jalisco con alta presencia de arsénico, de fluoruros en sus aguas subterráneas que se abastecen a la población, y en muchos municipios de Jalisco fuera del área metropolitana no hay abasto continuo del agua, hay tandeos continuos en muchos municipios del estado. La situación de los acuíferos, hay 50 acuíferos detectados por la Comisión Nacional del Agua y 29 tienen procesos de sobreexplotación, o sea, lo que se extrae es más de lo que se recarga en el agua subterránea. En las aguas superficiales, en la Red Nacional de Monitoreo, es alrededor del 80% de los sitios de muestreo de la Red Nacional de Monitoreo en Jalisco le han dado un semáforo amarillo o rojo por procesos de contaminación de las aguas superficiales. Entonces, no es realmente del ámbito del control del gobierno de Jalisco, porque a veces tenemos que entender las facultades de los gobiernos, y en temas de agua hay mucha centralización a nivel federal, y ahora muy débil presencia de la autoridad federal y muy poca inversión en el sector agua y saneamiento. Entonces, yo veo muy complicada los retos del agua en el estado. Es un panorama retador. A lo mejor nos da más campo a los estudiosos de poder dedicarnos a estos temas. No quiere decir que sean menos relevantes los temas de deforestación, los temas de los residuos sólidos urbanos, los temas de movilidad, de calidad del aire, pero obviamente yo me apasiono por el tema al que me dedico, ¿no? En los procesos de privatización del agua se observan en diferentes niveles, ¿no? Incluso nuestra dependencia en el agua embotellada es de por sí un proceso de privatización ya bastante consolidado, y donde las empresas que concentran la ganancia, que es un sector de alta ganancia, el sector del agua embotellada, digo, por obvias razones, ¿no? Porque es un recurso común, es un recurso público que se privatiza y con procesos de potabilización que pueden o no ser buenos, pero simplemente se embotella un recurso público o común y se vende a un costo muchas veces alto, y se concentra a nivel global y en México en solo 4 empresas: Danone, que es la marca aquí de Bonafont, Coca-Cola, Pepsi y Nestlé, que controlan las principales marcas de agua embotellada en el país. Ese es un proceso de privatización que sí nos tiene que preocupar también cuando las fuentes de agua están contaminadas. También muchas veces la población más marginada pues no compra agua Bonafont, que te cuesta, no sé si son 38 pesos el garrafón, sino te va a comprar un garrafón de 8 pesos, de 10 pesos, de una purificadora local que puede no tener los sistemas de control para potabilizar una fuente de agua contaminada. Y eso quiere decir que aún el agua embotellada, digamos, el derecho humano al agua ahora está en manos del mercado, ¿no? Hay otros procesos de privatización de los servicios municipales, como existen en diferentes ciudades del país, como Aguascalientes, como Cancún, como Saltillo, y hay estudios muy importantes para demostrar cómo esto ha perjudicado a la población más pobre. Yo
visité hace muchos años, pero en Saltillo, con activistas locales muy bien documentados, una asociación de usuarios del agua de Saltillo que tienen ahí genios para solicitar y procesar información pública gubernamental, y han documentado muy bien cómo suben los costos de conexión, incluso en las colonias populares, donde yo hablé con una señora, le costaba más conectarse al agua que el propio lote donde tenía su vivienda con lonas y con tablas. O sea, era una zona muy popular, y le costaba, creo, 20,000 pesos la conexión al agua potable, las alzas en las tarifas, desconexiones, el no regar las zonas públicas como parques, no tener planes para remediar y controlar los procesos de sobreexplotación en Saltillo, que es una zona semidesértica, etcétera, etcétera. Entonces, los ejemplos que hay de privatización de los servicios municipales se ve que no nos garantizan una mejor eficiencia y sí una mayor ganancia para la empresa concesionaria. Muchísimas gracias, Cindy. Voy a tener que pedir disculpas a varias preguntas que se quedaron como en el tintero por cuestiones del tiempo, pero sí me gustaría terminar con dos comentarios para que tú puedas cerrar también el evento, la presentación, y tiene que ver justamente con el énfasis que hacías sobre cuando existe o cuando puede existir el problema, pero no conflicto socioambiental, ¿no? Y que creo que es medular entenderlo en el marco de nuestro tema general de problemas de derechos humanos, ¿no? Es decir, cuando un problema se convierte en un problema en el que el ciudadano identifica al Estado como el que tiene que resolverlo y que tiene que actuar, ¿no? Y es un tema que a mí me preocupa, digamos, y he estado dándole vueltas, sobre todo las últimas semanas, como resultado justamente de una clase que tuve el privilegio de impartir justamente en Saltillo, ¿no? Y en donde a mí me sorprendía mucho que los mismos estudiantes, funcionarios públicos, de tribunales, de juzgados, de otras dependencias, digamos, la solución de inmediata era en términos individuales, de lo que teníamos que hacer nosotros como ciudadanos, y era casi imposible que identificaran al Estado como al actor al que hay que exigirle, ¿no? Como al que el que tiene que generar las condiciones, ¿no? Y que no es un asunto de voluntad individual, no es un asunto de formación individual, no es un tema de... Entonces, pensando justamente esta necesidad en el marco de derechos humanos, ubicar al Estado como el actor al que hay que interpelar. Yo pensaba cómo nos han hecho creer, ¿no? Este tema de que la contaminación y el cambio climático está en que yo gaste menos agua, yo separe la basura, y en el marco de lo que nos explicas, yo me pregunto entonces, ¿qué tanto, ¿no? ¿Qué tan útil es lo que yo hago individualmente? Y tu opinión, ¿no? sobre este tema de por qué a veces no aparece el Estado como ese ente al que hay que pedirle y exigirle respuestas a los problemas ambientales, ¿no? En el marco de tu presentación. Sí, esta parte de querer individualizar la responsabilidad y las acciones me parece clave en los temas ambientales. Eso a que muchas veces nos quieren invitar, ¿no? Y sí, o sea, no es que sean irrelevantes, o sea, creo que definitivamente tiene su papel, su importancia, qué es lo que consumimos desde nuestra alimentación, si estamos hablando del agua, cuál es nuestro uso del agua, qué es lo que vertemos a un drenaje, queriendo sin querer. O sea, los detergentes tienen un impacto acumulativo muy importante. Si podemos buscar productos que realmente sean biodegradables, no usar
o reemplazar en el hogar el pinol, el cloro por alternativas mucho menos dañinos. Esas son acciones que podemos hacer y que creo que es una responsabilidad educarnos en ese sentido, ¿no? Pero eso dista mucho de poder abatir estas problemáticas mayores, ¿no? Que son de gravedad, como el caso del río Santiago. Y sí es una pregunta. De hecho, estoy colaborando ahorita en otro libro colectivo y hay varios de los textos que hablan del no conflicto y de cómo y cuándo se genera el conflicto. No creo que haya como una respuesta muy sencilla. Sí diría por una parte que la mayoría de los conflictos socioambientales que se identifican en el país se dan en comunidades rurales y indígenas. Y esto tiene que ver con las zonas o sitios de extracción de recursos, pero también yo creo que pues tiene que ver con la existencia de formas de organización comunitaria que permiten la generación de actores colectivos que expresen el agravio, y puede ser ante el Estado o directamente ante las empresas. O sea, porque creo que sí es importante identificar al Estado a veces como protagonista de los procesos o proyectos de desarrollo, pero también como el garante de los derechos, ¿no? Pero también el poder interpelar directamente a las empresas, que nos lleva a otros posibles acciones legales o de lucha, ¿no? De campaña, vamos, de movilización, es posible. Entonces tiene que haber esa generación de un actor colectivo y la percepción de un agravio, ¿no? Y la percepción del agravio en muchos casos, en particular como los que yo estudio de contaminación, tiene que ver con la percepción del daño a la salud, ¿no? Eso no solo en el caso del río Santiago, sino en otros casos al que me he acercado. O sea, la percepción del daño a la salud, en este caso muy en particular, fue cuando se empezó a detectar la enfermedad de los niños. O sea, cuando se empezó a generar el movimiento en Juanacatlán, fue cuando padres de familia se daban cuenta de muchas faltas de los niños a la escuela y empezaban a hablar de los padecimientos de los niños. Entonces, eso fue, digamos, la chispa que también empezó a generar la generación de un actor colectivo en ausencia, ¿no? De otra forma de organización comunitaria en torno a una comunidad indígena o un ejido que a lo mejor tienen ya de por sí sus formas de organización. Y a veces pues es la inminencia de una cierta amenaza, ¿no? Como un proyecto de presa, una mina, que puede llevar al desalojo de una comunidad, a procesos de expropiación. O sea, no es lo mismo a lo mejor que tengamos procesos de escasez del agua en el entorno urbano, que a lo mejor tenemos que solucionarlo a través del mercado privado, que en lo personal incluso he tenido que recurrir a pipas porque no llega el agua a mi casa, a estar frente a una amenaza de desalojo forzoso, de pérdida de mis tierras o de contaminación de mis tierras de la que depende mi sustento. Por eso mencioné también el ambientalismo de los pobres, donde lo que está en jaque es el sustento de las personas y sus modos de vida. Cuando eso se ve en riesgo, es más probable, ¿no? que haya esta conflictividad y esa generación de actores colectivos que expresen la conflictividad. Serían como mis reflexiones, pero es una pregunta importante y amplia. Muchísimas gracias, doctora. No sé si la doctora Magnolia esté disponible para cerrar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Cindy. La verdad es que
Me parece, como ya bien dijo la doctora Lili, este tema va a dar para muchísimo más. Yo creo que vamos a tener que volverla a invitarla, si no ya el conversatorio. Desde Cutonalá también hay un espacio precisamente con diversos investigadores de todas las áreas que conforman el centro, que están integrando un consejo técnico, ¿no? Para estos temas del río Santiago, y que anótale, Pati, hay que comentarlo con la coordinadora de investigación y posgrado porque me parece que va a ser fundamental, ojalá y nos pueda volver a acompañar, ¿no? Tanto al Consejo Técnico como a la Cátedra de Cultura de Paz, que también tiene una de sus líneas en materia de medio ambiente, ¿no? Y agua. Pues muchísimas gracias a todos y todas las que estuvieron al pendiente. Vi mucha participación, lo cual me da muchísimo gusto, ¿no? Porque parece ser que es un tema que a muchos les interesa, les apasiona. Pues muchísimas felicidades, esta es su casa. Muchísimas gracias, doctora Lili, por invitar a estas investigadoras tan importantes, la verdad, que vienen a compartir con nosotros y decirles que esta es su casa. Muchísimas gracias. Y pues nos vemos el próximo sábado, ¿cierto, doctora Lili? El próximo sábado tenemos nuestra siguiente presentación con el tema de derechos sexuales y reproductivos. Nos acompaña la doctora Paola Lazo Corbera, quien es la secretaria de Igualdad Sustantiva del Estado de Jalisco. Entonces nos vemos la próxima semana a las 9 de la mañana igual. Muchas gracias, Cindy. Ojalá la próxima vez pueda ser en vivo y a todo color para compartir un cafecito. Y bueno, muchísimas gracias a todos los estudiantes, tanto del doctorado como de los profesores que nos acompañaron y los estudiantes de pregrado también, que han sido muy entusiastas y han demostrado mucho interés en los temas que hemos presentado. Muchísimas gracias, Cindy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bonito día, bonito fin de semana a todos y todas. Gracias por la invitación a participar con ustedes. Gracias, Liliana y Magnolia. Gracias.